Y vamos a estar buscando en el libro de Job, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, lo que hoy corresponde para que seamos nosotros ministrados por el Señor a través de su palabra. Job capítulo 1 dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Jehová, a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor. Grande, poderoso, Dios fuerte, Dios eterno,
Dios de gloria, Dios de justicia, Dios de verdad, Dios de gracia. A ti venimos esta mañana, Señor, a rendir nuestros corazones y nuestras vidas delante de tu presencia en tu casa, Señor. Casa, Señor, tuya, columna y baluarte de la verdad, Señor. Oh Señor, permite y ayúdanos, Señor, a poder ser ministrados a través de esta tu palabra, Señor. Pero por sobre todas las cosas, ayuda a que si la recibimos, Señor, podamos ponerla por obra, entenderla y ponerla por obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, amado Dios, que se han acercado hasta este lugar, amado Padre, para acompañar, Señor, este día, que por mandamiento, Señor, tú nos has dado y nos has dejado, Señor. Ayuda, Señor, aún los que no pudieron venir, amado Dios, para que donde sea que estén ellos sean benditos en tu santa palabra, Señor. Sean sanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y seas, oh Señor, tú ministrando cada una de sus vidas, Señor. Amado Padre, bendíceme, ayúdame, Padre, a que a través, Señor, de este mensaje que está dispuesto para la iglesia el día de hoy, seas tú hablando y no yo, Señor. Seas tú, Señor, ayudándome a través de tu sabiduría a poder transmitir tu sabiduría divina a cada uno de ellos. A tus ovejas, Señor. Tus ovejas son, Señor. Ovejas de tu prado son, Señor amado, y no mías. Bendice a cada uno de ellos. Ayúdale, Señor, a que tu santa palabra, amado Dios, se coloque en cada uno de sus corazones y pueda dar fruto, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gloria y honra, Señor, y todas las cosas las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nosotros empezamos la semana pasada, para los que estuvieron aquí, y bueno, para los que no pudieron acompañarnos, empezamos la semana pasada con una serie que yo le titulé El verdadero enemigo, ¿se acuerdan? Empezamos la semana pasada hablando acerca del conocimiento que tiene que tener el cristiano, que tenemos que tener cada uno de nosotros acerca de quién es nuestro verdadero enemigo, pues cómo nosotros debemos prepararnos para resistir la batalla espiritual, la guerra espiritual que día a día se libra. ¿Cuántos sabían, hermanos amados, que nosotros diariamente combatimos o estamos expuestos delante de una guerra que se libra no a través de lo que nuestros ojos humanos pueden ver, sino a través de lo espiritual, a través de influencias espirituales de maldad que pueden a nosotros, ¿verdad?, influenciar, valga la redundancia, en nuestra vida y hacernos pecar, hacernos desviarnos, hacernos ir en otro camino distinto al que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta es la guerra espiritual que día a día el cristiano libra con la ayuda del Señor. Le estábamos diciendo también que la única forma de nosotros poder librar esta batalla es confiando en Dios, quien tiene el control sobre todas las cosas. Dios no se duerme, mis hermanos. Dios está en control de cada detalle y conoce todas las cosas. Y Él quiere que nosotros pues también conozcamos su palabra para que estemos atentos, ¿verdad?, y dispuestos a poder saber que hay un enemigo el cual no podemos ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar, ¿verdad?, que obra y no descansa en obrar para que usted y yo nos desviemos, para que usted y yo estemos dormidos, no ni siquiera soñolientos, y así como que medio despiertos, no, para que estemos dormidos y no escuchemos o estemos atentos a la voz de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Y antes de comenzar esta enseñanza, nosotros escuchábamos la historia de Job. ¿Cuántos la habían leído? Muchos de nosotros, ¿verdad? Pero antes de comenzar esta enseñanza, mis hermanos, yo quisiera explicarles algo para poder entrar en contexto y para poder entrar en sintonía con lo que quiero hoy pues compartirles. Explicarles algo acerca del trigo. ¿Cuántos conocen el trigo? Algo del trigo. Y es que, mis hermanos, existe una técnica milenaria, por muchos, hace mucho tiempo se ha usado, conocida como zarandeo. ¿Cuántos conocían el zarandeo? Conocida como zarandeo, que no solamente garantiza la calidad del trigo, del alimento, sino que también ha quedado como símbolo de los procesos que pueden distinguir entre elegir y quedarse con lo que realmente nutre del trigo, por así decirlo.
Zarandear, mis hermanos, es el proceso en el trigo. Zarandear el trigo es el proceso agrícola de separar el grano de la paja. Y la impureza, mediante sacudidas y tamizado. Tradicionalmente se usa un mallar o zaranda, se le llama, para obtener el grano o para poder que sea el grano limpio y puro. Ahora vamos a imaginarnos una espiga de trigo y que nosotros somos espigas de trigo. Supongamos que usted y yo somos espigas de trigo y necesitamos ser limpiados de agentes externos que pueden contaminarnos y no permiten que usted y yo seamos un trigo sano para el consumo, para el buen testimonio. Yo vi un video cuando estaba preparando el mensaje acerca de cómo es el zarandeo. Y ustedes ven allí a los obreros, o van a poder ver, si lo buscan, ven a los obreros que están limpiando el trigo con unos palos. Y está el trigo así regado y le dan con el palo. Lo zarandean el trigo para sacarle las impurezas. Y luego lo que queda pues es que ellos lo que hacen es separar lo que dice también la palabra, la cizaña del trigo, y poder obtener un grano limpio, una espiga limpia para el consumo. Usted y yo, mis hermanos, necesitamos ser zarandeados como el trigo. Si no, no podemos pues librar o andar caminando en la batalla del Señor. Si usted y yo no somos zarandeados, hay que preocuparnos. Usted y yo necesitamos, como dije, ser zarandeados. Usted necesita ser probado. Si usted es cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Si usted cree en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Él necesita ser probado. No crea que se va a escapar, ¿verdad? De ser probado, de ser zarandeado. Usted necesita ser limpiado, usted necesita ser descontaminado. Y pues hay algo muy misterioso aquí, y es que el obrero que Dios usa para zarandearlo a usted y a mí es el diablo. ¿Cuántos lo sabían? Esta enseñanza de hoy yo la quise titular Cuando Dios usa al enemigo en sus propósitos. El diablo es el encargado de zarandearlo, amamos, de darle con el palo, ¿verdad? Para limpiarlo. Así como los obreros que le decía hace rato. El obrero que Dios usa para zarandear al cristiano es el diablo. Ahora bien, no es que Satanás nos limpie y quiera limpiarnos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O van a pensar algunos, bueno, pero es que ahora el diablo, ¿será que se presta para limpiar? No, él no quiere limpiarnos. Él no quiere nosotros descontaminar, él no quiere contaminar más aún. Él no está interesado en limpiar a usted y a mí. Satanás solamente actúa como un instrumento de Dios, porque Dios es soberano, mis hermanos, porque Dios está al control de todas las cosas y hasta el diablo le obedece. Y hasta este instrumento de Dios para su propósito, como dice el título del mensaje. El enemigo, mis hermanos, Satanás, no es en el sentido de que es un siervo de Dios voluntario, no es un siervo voluntario de Dios, sino que es una figura a la que Dios permite operar para cumplir con sus propósitos. Que Dios le da, como pasó en el contexto de la palabra que leímos al principio, en la historia de Job, le da la potestad, le da la autoridad, lo deja que él haga lo que tiene que hacer para que se cumpla el propósito o sus propósitos en cada una de nuestras vidas. No es que lo haga voluntariamente, sino que Él lo hace para que, como dije, se cumpla el propósito de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos zarandea Satanás? Nos zarandea, mis hermanos, no a través de asustarnos, no a través de aparecerse, ¿verdad? Y meternos el pie para que nos caigamos o para pincharnos la rueda del caucho del carro, ni para esas cosas que muchas veces la gente cree. Se fue la luz, que el Señor reprenda al diablo, esto y lo otro, y empiezan a decir, no para eso, mis hermanos. Él no le interesa esas cosas. Él nos zarandea a través del dolor y el placer al mismo tiempo. A través de proporcionar ese tipo de cosas, dolor y placer, para hacernos ciegos, para hacernos tontos y miserables.
para un rato, para siempre, mis hermanos. Él nos aramea de esa forma, a través del dolor y el placer, para hacernos tontos, ciegos y miserables para siempre. No lo quiere por un rato. Él quiere que usted sea un fiel servidor, un fiel siervo y esclavo de su voluntad. Así, de esa manera. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, o cuando hablamos la semana pasada de lo que está sucediendo ahorita, en el contexto de nuestro país y todo lo demás, lo que sucede, la crisis, el sufrimiento, las adversidades, todas las cosas que nosotros sabemos, decíamos que era una batalla espiritual y que debemos estar preparados para resistir, ¿verdad? Pero no para resistir en cuanto a atar al enemigo, en cuanto a yo te ato, Satanás, porque yo no quiero que esto esté en mi vida ni lo quiero permitir, ¿verdad? No es para atar y tampoco para pelear frontalmente contra esto, contra estas huestes de maldad, en una guerra frontal y literal. No se trata de eso, ni tampoco tratar de detenerlo. Cuando estamos hablando de resistir, mis hermanos, y de saber pelear la buena batalla, ¿verdad? Hablamos de entender que todo lo que siempre sucede así porque quizás muchas veces Dios lo está permitiendo. Entonces se puede dar el caso que nosotros a veces estemos peleando en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios está permitiendo y de las circunstancias que Dios está permitiendo a través de su soberana voluntad en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánta gente ahora mismo se está peleando con Dios y no lo sabe? Por las circunstancias, por los problemas, por las adversidades y por todas estas cosas. Está en una guerra no con el enemigo, sino con Dios, no sabiendo que Dios permite muchas veces estas circunstancias. Todo, como decía hace rato, todo, mi hermano amado, si usted es cristiano, si usted es creyente, todo lo que sucede es parte de un propósito de Dios. También la palabra de Dios dice que todas las cosas que suceden nos ayudan para bien, ¿verdad? Dios está en control de todas las cosas. Ahora, teniendo esto como primicia, la buena batalla incluye resistencia diaria ante este enemigo. Es la negación diaria de darle cualquier oportunidad. Es la lucha diaria que nosotros como cristianos tenemos que tener en contra de sus maquinaciones y sus influencias sobre cada una de nuestras vidas. El engaño de Satanás, mis hermanos, y esta lucha o esta negación a darle cualquier oportunidad, el engaño de Satanás es que nosotros podamos decirle al odio que se aparte de nosotros, a la venganza que se aparte de nosotros, a la amargura que se aparte de nosotros, a la rebeldía que se aparte de nosotros. Esa es la negación diaria. El engaño de Satanás, mis hermanos amados, es decirnos al oído que todo va mal, que todo está mal y está empeorando para nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Cuando falta el dinero, cuando hay escasez. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué llega a nuestra vida? Llega la desesperación. ¿Cuántos han estado desesperados? Porque falta el dinero, todo va mal, todo se está empeorando. Cuando falta el dinero llega la desesperación, pero también llega la tristeza. Andamos cabizbajos, como que no tenemos nada, como que nuestras vidas realmente son un fracaso, y también llega la angustia. Ahí está el enemigo operando, ¿verdad? Ahí está, a través de sus maquinaciones, estamos nosotros metidos en la lucha sin darnos cuenta y dándole lugar al diablo, ¿verdad? Cuando hay enfermedad, mis hermanos, llega el miedo y llega la desesperanza, la falta de confianza en el Señor. ¿Hasta cuándo estaré sintiéndome yo así? Pero es que yo no valgo nada, pero es que ¿hasta cuándo? Y entonces llega el miedo, la angustia, la desesperanza. Cuando algo sale mal, o como no queremos, como no querías, aparece la ira, aparecen las formas de hablar mal, las maledicencias, las maldiciones. No me salió esto, no tengo lo otro, el carro no me funciona, los muchachos no se sujetan, esto, lo otro, no me salen las cosas como quiero. Y entonces aparece eso, mis hermanos, aparece la ira. Porque yo quiero que las cosas resulten como yo quiero, y si no son como yo quiero, entonces pataleo.
y las maledicencias. Cuando hay problemas en casa o en cualquier entorno, hay discusiones, hay pleito, allí también está el odio. Aparece el odio, aparece la amargura, aparecen las tensiones y las enemistades, mis hermanos. Y allí estamos en plena batalla. Allí estamos nosotros luchando en contra del enemigo que está a nosotros siendo también usado para que podamos nosotros crecer en cuanto a nuestro carácter, pero sin darnos cuenta. Y le echamos la culpa a esto y le echamos la culpa a lo otro, pero nunca hemos estado entendiendo que hay un propósito en la soberana voluntad de Dios para con nuestras vidas, y Él quiere enseñarnos algo que usted y yo lo sabemos, pero que a veces nos hacemos a los oídos sordos y no queremos verlo. Ahí está Dios actuando. Mis hermanos, allí el diablo está zarandeándote. Allí el diablo nos está zarandeando. Hay personas que creen o piensan, mis hermanos, que Satanás solo opera por medios de apariciones, de manifestaciones, de posesiones o de algunos fenómenos sobrenaturales. Hay gente que vive su vida solamente viendo el ataque de Satanás de esa manera. Posesiones, apariciones, cosas que salen pues de nuestro entendimiento. En el caso de Dios, mis hermanos, Dios le está dando la autoridad a Satanás para zarandearlo por medio de pruebas, por medio de circunstancias. No le dijo, bueno, vaya y se le aparece y lo asusta. O lo posesiona. O posesiona esto, o posesiona lo otro. No, él lo zarandea a través de las pruebas. Ustedes la escucharon. Por medio de angustias, aflicciones, por medio del dolor. No hay nada que se refiere en la Biblia, o no hay nada, o no hay referencias bíblicas en cuanto a que la guerra con el diablo se trata de aparecerse a las personas asustándolos e intimidándolos. Literalmente, eso no está en la Biblia. Tampoco vemos a Dios advirtiendo que hay un demonio aquí y allá dando y que nos están dando instrucciones, o que podemos nosotros ver instrucciones claras de cómo atarlo y reprenderlo. Eso no aparece en la Biblia. Mucho menos se ve en la Biblia que un demonio puede morar, y escuchen bien, mis hermanos, mucho menos se ve en la Biblia que hay un demonio que pueda morar en la vida de un verdadero creyente. Eso no es bíblico. No hay un ejemplo claro en la Biblia en el que el demonio haya habitado o invadido un verdadero creyente, hablando de verdadero creyente. Jamás en las epístolas del Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos, mis hermanos, se advierte a los creyentes de la posibilidad de ser habitados por el enemigo, por Satanás y sus demonios. ¿Por qué yo digo esto, mis hermanos? Porque hay muchas tendencias, costumbres, que lo que hacen es este tipo de cosas. Ver en la iglesia que hay un creyente que se endemonió, el otro que saltó por allá, el otro que tiene un espíritu de él, y andan pendientes todo el tiempo de esas cosas, pero bíblicamente pues no tiene sustento, no se puede soportar en cuanto a cuando nosotros lo filtramos a través de la palabra. Tampoco bien vemos en la Biblia a nadie reprendiendo, atando, echando fuera demonios de un verdadero creyente. La Biblia nunca instruye a los creyentes a echar demonios fuera de un creyente. Una clara demostración de lo que estoy diciendo es lo que describe Pablo a los Corintios en 2 Corintios 6:15. Dice, ¿y qué concordancia o qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros, dice la palabra del Señor, vosotros sois el templo del Dios viviente. En vosotros, podría decir yo, parafraseando esta palabra, mora el Espíritu Santo de Dios. ¿O es que no? ¿O es que ustedes no lo creen? En nosotros, en el creyente, mora el Santo Espíritu de Dios. Amén. Como dijo Dios, dice la palabra, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y moraré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Qué promesa tan hermosa, mis hermanos, que es tener a Dios morando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Por eso es que es una imposibilidad bíblica esto. Y no podemos nosotros tampoco creer que la guerra espiritual, ¿verdad?, se trata de esto que acabo de decir, que ver demonios en todos lados,
ver cosas en las personas, en los mismos creyentes. Hay circunstancias, hay sucesos, ¿verdad?, que a veces se escapan de nuestro propio entendimiento, pero la Biblia es clara, mis hermanos. La Biblia es clara en cuanto a todas estas cosas. Con esto, mis hermanos, quiero decir que el real ataque del enemigo es el engaño por medio de lo que acabamos de decir hace rato, por medio del dolor y por medio del placer. Y un montón de cosas que podríamos nosotros entendernos aquí, de cómo lleva el engaño, el enemigo a cada uno de los seres humanos y del creyente. Pero en todo ese tiempo, en todo ese engaño, la palabra de Dios nos insta a no temer, a no desmayar, sino a saber que Dios está obrando siempre a nuestro propio favor. Yo decía hace rato, usted necesita ser zarandeado, y más de uno como, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser zarandeado, yo no quiero pasar, de que nadie quiere pasar por ninguna circunstancia. Pero pues la promesa de Dios es inquebrantable, dice la palabra de Dios, y nosotros lo podemos ver, que Dios mora en nosotros y habita en medio nuestro. Y está obrando siempre a su favor, a nuestro favor. Después de la tormenta viene la calma. Y Dios está detrás de todo eso. Aunque los demonios, mis hermanos, no pueden morar en los creyentes, Dios a veces permite que Satanás aflija a los cristianos externamente por medio de la adversidad. Externamente por medio de la adversidad. Dios controla soberanamente todas las cosas, mis hermanos. Tiene control absoluto sobre todas las cosas. ¿Quién lo creía? ¿Quién lo cree? ¿Cuántas veces nosotros creemos o entendemos que Dios se durmió? Que Dios se despistó. Cuando estamos en dificultad lo creemos. Y a veces pecamos en cuanto a eso, pero Dios, hermano, está allí, no deja de ser Dios. Él está siempre al control soberano de todas las situaciones para cumplir estrictamente con sus propósitos. Dios no va a dejar de cumplir con sus propósitos, mis hermanos, causando que toda aquella adversidad que ocurre siempre obre para el bien del creyente. Siempre obre para el bien, aunque no lo veamos, aunque no lo podamos entender, al final va a obrar para nuestro propio bien. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, por todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros tuvimos una enseñanza acerca de esto, mis hermanos. Un claro ejemplo, mis hermanos, de esto es que Dios usa a Satanás para cumplir sus propósitos en Job. Job era un hombre justo, mis hermanos, dice la Escritura. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay cosa, hermano amado, de que un hombre, un varón de Dios, es próspero y que no le pasa nada y que solamente acumula riquezas y que tiene una familia perfecta y que no les sucede, que no les da ni gripe. Eso no existe, mis hermanos. En Dios no es así. Job era un hombre justo, era un hombre perfecto y temeroso de Dios, apartado del mal. Dios lo bendijo con abundantes riquezas. Si bien, si es cierto, tenía 7,000 ovejas, dice la palabra de Dios, tenía 3,000 camellos, tenía 500 juntas de bueyes, 500 astas y muchos criados. Era un hombre verdaderamente bendecido, ¿verdad? Era rico. Y allí estaba Satanás también al mismo tiempo, acusando a este hombre perfecto delante de Dios, acusándolo de que era fiel a Dios, no porque él quería hacerlo, no porque él, digamos, estaba convencido del Dios al que le servía, sino que estaba allí Satanás acusándolo de que él era así, era porque él necesitaba la protección y la prosperidad que Dios ofrecía. Esa era la acusación de Satanás delante de Dios. No, lo que pasa es que él está así porque él necesita para protegerse y para ser próspero. Ahora, aquí cabe hacer una pregunta, mis hermanos, en un paréntesis. ¿Cuál es la razón por la que tú sirves a Dios? ¿Cuál es la razón por la que servimos a Dios? ¿Cuál es la verdadera razón por la que tú sirves al Señor? ¿Cuál es la motivación real de tu corazón? Hay quienes sirven a Dios por costumbre. Hay gente que sirve a Dios porque quizás nació en el entorno de una familia cristiana. Desde niño
se involucraron en todo esto, ¿verdad? En la liturgia, en ir a la iglesia, en esto y lo otro. Y solamente sirven a Dios y la motivación de su corazón es costumbre y es tradición. Bueno, mi papá y mi mamá lo hizo, yo también lo hago. Hermano, ¿usted por qué es cristiano? Porque mi mamá es cristiana. ¿Por qué usted sirve a Dios? Bueno, porque es que me toca. Otros sirven a Dios para recibir protección. ¿Cuánto lo sabían? Para que solo les vaya bien. Y usan a Dios como una especie de amuleto, ¿sabían? Una especie de amuleto para protección y que me vaya bien. Bueno, yo ando con Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo ando con el... Ay, por ahí ustedes lo han escuchado. Dios es mi pana. Dios es mi todo. Y si Dios es conmigo, bueno. Otros sirven a Dios, mis hermanos, para que los demás lo vean. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Hay gente que sirve a Dios, entre comillas, y van a la iglesia para que diga, ay, verdad, qué bueno, qué buena, esta es la persona, cómo es que va a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Cómo es que se pone su corbata y se viste bien y anda con su familia, para que los demás no vean nada más. Porque cuando están en su casa son otras cosas. Cuando están en su trabajo son otras cosas. Son solamente para que lo vean y para cuidarse del que dirán. Hay gente que sirve a Dios así, mis hermanos. Ahora, no sé cuál es la razón por la cual tú sirves a Dios, pero Dios sí la sabe. Dios sí la conoce, mis hermanos. Dios la conoce. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, dice el Señor. Pues por el fuego será revelada, y en la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Dice el verso 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Job 1:8, se la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job? ¿Qué piensas de este hombre recto, temeroso, mi fiel servidor? No hay en la tierra nadie como él, tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Le dijo Dios a Satanás. El ángel acusador, que es el verdadero enemigo, respondió, por supuesto, si Dios te obedece por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuida de todo lo que tiene y bendice todo lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región, pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara, le dijo el acusador del enemigo. Entonces el Señor le dijo, muy bien, haz lo que quiera con todo lo que tiene, pero a él ni lo toque, le dijo el Señor. La autoridad soberana del Señor. Dicho esto, el ángel se marchó. Y nosotros sabemos lo que sucedió después, lo leímos hace rato, ¿verdad? Hizo con su familia, hizo con sus criados, hizo con sus ovejas, hizo lo que él quiso, mis hermanos. Lo destruyó, lo dejó sin nada, mis hermanos. Calamidad tras calamidad. Prueba tras prueba, noticia mala tras noticia mala. No salía un criado de la casa de Job cuando llegaba el otro para darle la otra mala noticia, ¿verdad? Ahora, cuando yo leo este pasaje, mis hermanos, y veo la historia de Job, yo sé que ustedes también, yo siento vergüenza a veces, y siento también pena, mis hermanos, porque cuando veo el ejemplo de Job, yo digo, ¿cuánto me falta? ¿Y cuánto nos falta a nosotros aprender, verdad? Porque nosotros cualquier cosa nos tumba, mis hermanos. Cualquier gripecita, ¿verdad? Nos hace desconfiar en Dios y decir, ¿dónde está Dios? Que no me atiendes, que no te veo. Porque muchas veces en la primera de cambio, mis hermanos, en el primer round de la pelea, nos vence el enemigo. Nos vence el enemigo de calle, como dicen por ahí, mis hermanos. Nos vence la duda. Aquí no lo ha vencido la duda, últimamente. Nos vence la duda, nos vence el temor, nos vence el desánimo, nos vence la ira. ¿A quiénes no nos vence la ira, hermano? Nos vence la desesperanza también y nos vence el miedo.
Por eso es que cuando digo esto de Job, a mí no me pasan quizás las cosas que le pasaron a él, de ustedes que el Señor los guarda todo, ¿verdad? Pero nos vencen con estas cosas, mis hermanos, rápidamente. Y allí está el cristiano que cree que por ser cristiano y servir a Dios no le puede pasar nada en lo absoluto. A veces nos atrevemos, mis hermanos, en este tipo de circunstancias, nos atrevemos a reclamarle a Dios. Sin saber ni tener la más mínima idea de que lo que nos está sucediendo es obra de Dios mismo, mis hermanos. Y le estamos reclamando al dueño de todas las cosas. Y estamos aquí nosotros, ínfimos delante de su presencia, reclamándole al Dios de toda gracia, al Dios de todo poder, al Dios creador, mis hermanos, sabiendo que lo que Él está haciendo más bien obra por favor. Sin saber que Dios necesita zarandearnos, sin saber que Dios necesita zarandearte como al trigo para que esté limpio. Ahora, yo le digo al Señor, necesito, Señor, obedecerte, conocer tus caminos, ser limpio, hazme limpio, dar un nuevo corazón. Pero cuando el Señor no quiere hacer limpio, cuando el Señor no quiere dar un nuevo corazón, nos ponemos bravos, hermano. Nos ponemos rebeldes delante de su presencia y no queremos. Ahora, ¿cómo el Señor nos va a dar un nuevo corazón? ¿Cómo nos va a limpiar si no dejamos zarandearnos? Si no podemos ser nosotros tamizados, ¿verdad? Y que salgan de nosotros las impurezas eternas y a veces las internas que hay en nuestro corazón. J.I. Parker, un escritor cristiano, escribió acerca de esto y cito, mis hermanos: esta es la razón fundamental desde nuestro punto de vista por la cual Dios llena nuestra vida de problemas y cosas desconcertantes de uno u otro tipo. ¿Cuántas cosas a veces que nos desconciertan suceden, nos pasan, que nosotros no vemos ni de dónde llegó eso? Es para asegurarse de que aprendamos a aferrarnos a Él. Para asegurarse, Dios quiere asegurarse de que tú puedas aferrarte a Él y confiar en Él. La razón por la cual la Biblia pasa tanto tiempo reiterando que Dios es una roca fuerte, es una defensa firme, es un refugio seguro y una ayuda para el débil. ¿Cuántos son débiles aquí? Y una ayuda para el débil es porque Dios pasa mucho tiempo haciéndonos saber que somos débiles. Tú tienes que entender que eres débil, mi amado. Si nosotros no entendemos que somos débiles, entonces no podemos nosotros dejar que Dios obre en nuestras vidas, tanto mental como moralmente, y no confía para nada en que nosotros encontremos o sigamos el camino correcto. Dios quiere que sintamos que nuestro recorrido en la vida es duro y desconcertante muchas veces, para que aprendamos a apoyarnos en Él y a confiar más en Él. Por tanto, Él toma pasos para sacarnos de la confianza en nosotros mismos para que confiemos en Él. Hay cosas que Dios te va a quitar, hermano. Hay cosas que Dios te va a hacer pasar por dolor para que podamos nosotros confiar más en Él. Y para que nosotros podamos entender que Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro seguro, Él es nuestra confianza. Estamos en tiempos difíciles como país, pero no solamente como país, hermanos amados, sino como habitantes de este mundo. Porque no solamente en nuestro país las circunstancias adversas, sino es en todo el mundo, mis hermanos. En tiempos difíciles, complicados en muchas áreas, en muchos aspectos. La Biblia dice que el enemigo también anda al mismo tiempo en estos momentos difíciles, en estos momentos de angustia, en estos momentos de desesperanza, en estos momentos de miedo, de desconfianza en el Señor, de duda. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En ese momento de más debilidad, de más desconfianza, de más duda, anda como un león rugiente buscando comerse su víctima, mis hermanos. En el desespero, en la desesperanza, en la falta de ánimo. Ahí es donde entra el enemigo y ataca, mis hermanos. Pero nuestra victoria va a depender en cuanto usted y yo confiemos en Dios. Nosotros sabemos que está el enemigo allí y nosotros muchas veces nos creemos victoriosos en Dios, pero la victoria solamente depende de cuánto tú confías en Dios, no en tu propia fuerza.
La adversidad no puede alejarnos de Dios, mis hermanos amados. No puede alejarnos de Dios. La adversidad debe acercarnos a Dios. ¿Cuándo lo sabían? Sino más bien acercarnos a Él. Ahora bien, mis hermanos, aquí hay algunos cuestionamientos en cuanto a esto. Y quizás algunos cuestionarán esto que estoy diciendo. Hermano, todo está bien, pero ¿cómo pretender acercarnos más a Dios cuando en mi casa vivo una tormenta diaria? ¿Cómo yo puedo pretender acercarme más a Dios? ¿Cómo me pides acercarme más a Dios cuando estoy preocupado o preocupada porque no hay comida en mi casa? Y hay escasez. ¿Cuándo puedo o cómo puede usted decirme que me acerque a Dios y confíe cuando ando desempleado? He metido el currículum aquí, allá y no encuentro trabajo y necesito llevar para mi casa el sustento. Cuando veo que las cosas no cambian a mi alrededor y todas siguen igual y empeorando, nada funciona como debe funcionar. ¿Cómo puedo acercarme a Dios, hermano? ¿Cómo usted me dice que me acerque a Dios? ¿Cómo acercarme a Dios y más bien siento que me ha abandonado? Algunos pensarán así, que no está cuando lo necesito. Lo he llamado, pero no aparece. No me habla, no me dice nada. ¿Cómo me acerco así a un Dios que parece distante, verdad? ¿Cómo puedo acercarme a Dios cuando a veces no tengo ni siquiera cabeza para eso? Porque estoy ocupado en tantas cosas al mismo tiempo, que si el sustento, que si esto, que si lo otro. No tengo tiempo para orar y acercarme a ese Dios que tú me dices que lo busque. ¿Cómo puedo acercarme a Dios cuando soy algunas veces, y algunos se consideran pecador e indigno delante de su presencia? No soy digno, hermano, para acercarme a Dios porque he hecho esto o lo otro. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas alejado de Dios? ¿Cuánto tiempo le has dado largas y largas por estas circunstancias y te has alejado de Dios en vez de acercarte? ¿O cuántas veces has abandonado la carrera pensando que Dios se olvidó de ti? La Biblia, mis hermanos amados, nos narra la historia de una mujer que tuvo 12 años, dice la Escritura, exactamente 12 años, padeciendo de una enfermedad terrible, mis hermanos. Terrible. Ella, ustedes la conocen, ella es conocida en la Biblia como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Ella padecía de un flujo menstrual, un flujo de sangre que durante todo este tiempo, 12 años, la atormentó, mis hermanos. Era una mujer que había sido rechazada por la sociedad. En la ley, este tipo de personas tenían que ser excluidas porque eran inmundas, literalmente. No podían entrar a ningún lugar, eran excluidas, ¿verdad? Era rechazada por la sociedad, era considerada inmunda. Esta mujer estaba aislada, mis hermanos. No podía tener relaciones con nadie, ni relacionarse con nadie. Aparte de todo, era una mujer muy pobre, mis hermanos. Había gastado todos sus recursos en medicamentos, había gastado todos sus recursos en médicos, no sé cuánta cosa habrá hecho ella para sanarse y curarse, pero pues todas estas cosas la habían llevado a un estado quizás de miseria. No sé si usted puede imaginar algo así durante tanto tiempo, mis hermanos. ¿Cuántas batallas por alguna circunstancia una semana y creen que ya no pueden? ¿Cuántas batallan con algo un día y creen que Dios los abandonó? ¿Cuántas batallan con algo por un momento y ya pierden sus fuerzas y su ánimo y su aliento para continuar? Esta mujer batalló durante 12 años con un flujo de sangre, mis hermanos. Y era declarada inmunda, era declarada una mujer que no servía a la sociedad, era una mujer que su autoestima estaba por el suelo, era una mujer que había sido dejada, mis hermanos, hasta por su propia familia, quizás. Sin embargo, allí estaba esa mujer, mis hermanos. Dios usó esa condición en ella y permitió esa condición en ella para que llegara al Señor Jesús y pudiera creer. Qué circunstancia tan difícil para poder llegar al Señor, ¿verdad?
Y la otra parte de la historia la conocemos. Un día pasaba Jesús por la multitud, ella no se podía acercar y como pudo, se acercó, mis hermanos, y fue un gran testimonio para la posterioridad y hoy lo estamos compartiendo. Esta mujer luego de ese tiempo, mis hermanos, tuvo la oportunidad de acercarse al Maestro. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que solamente creyó en el Mesías prometido, en la persona que decían que estaba sanando al enfermo, tocó el borde de su manto y fue sana. Cambió su vida para siempre, mis hermanos. Fue un antes y un después. 12 años de miseria, 12 años de angustia se acabaron ese día, mis hermanos, cuando ella pudo entregar su confianza al Señor. Esta mujer tuvo que haber sido una mujer muy notable dentro de la sociedad en la cual se desenvolvía luego de lo que sucedió. Entre los que la conocieron, Dios seguramente no solamente la sanó, sino que indudablemente transformó su carácter, mis hermanos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió, un poco, qué fue lo que sucedió, un poco, qué es lo que sucede con nosotros cuando nosotros podemos andar la ola, meternos dentro de la ola y poder sobrellevarla. ¿Cuál es el resultado? Porque no solamente para esta mujer fue su sanidad, sino que Dios indudablemente obró en su carácter. La hizo una mujer notable dentro de la sociedad en la cual ella caminaba y con la cual ella lidiaba a diario. Seguramente se convirtió en una mujer de fe inquebrantable, mis hermanos. En una mujer que aprendió a esperar. En una mujer que aprendió a ser paciente. ¿Quién como ella, mis hermanos, que duró tanto tiempo y Dios obró también en su carácter? ¿Cuánta paciencia pudo haber desarrollado esa mujer? Ella aprendió a ser obediente, mis hermanos, a poder esperar en las cosas y dejar todo en manos del Señor. Obró indudablemente a través de la sanidad eterna, pero a través del propio carácter de esta mujer. Era una mujer que resistía y pudo haber resistido quizás lo que pudo haber pasado durante toda su vida hasta el final, ¿verdad? Pero fue una mujer, mis hermanos, que Dios indudablemente enseñó a ser más y más semejante a la imagen de aquel que la sanó. Dios la enseñó a hacer eso. Jesús la enseñó a hacer más y más a su imagen. Ahora, ¿cuántos sabían, mis hermanos, que la intención de Dios en cada una de nuestras vidas es ser la imagen de Cristo? Es ser la imagen del Señor. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias es porque el Señor está haciéndonos más y más a la imagen del Señor. A ser pacientes, a ser humildes, a ser obedientes, a ser benevolentes, a ser agradecidos, a esperar en el Señor y confiar en Él, ¿verdad? Hermanos, a la imagen del Mesías que la sanó y cambió para siempre su vida y su corazón. La verdadera batalla, mis hermanos, se resiste aprendiendo y sacando lo mejor del proceso durante y después de la tribulación que estemos pasando. Esa es la verdadera batalla. Es poder sacar lo mejor del proceso por la cual estamos pasando. Está aprendiendo a soportar, mis hermanos, a través de la fe en Cristo Jesús. No por su propia fuerza, que usted puede hacer, sino a través de la fe en Cristo Jesús y en el Señor. Jesús, hermanos amados, ustedes lo han leído, lo conocen, dijo un día a Pedro: Pedro, escúchame algo porque tengo que decir. Hay un dato que te quiero dar y que te voy a pasar para que lo sepas. Mira, Pedro, ven para acá. Satanás te está pidiendo para zarandearte. Y te va a zarandear. Te lo paso como dato. Te lo dejo como dato. Te está pidiendo para zarandearte como al trigo. Yo me imagino, mis hermanos, la cara de Pedro cuando Jesús le dijo así. Que el diablo mismo, que Satanás mismo lo estaba pidiendo para zarandearlo. Yo me imagino, mis hermanos, que Pedro se imaginó o fue directamente al acto de ver al obrero dándole con un palo a las espigas de trigo. La imaginación de Pedro fue allá, ¿verdad? A un obrero zarandeando el trigo para limpiarlo. Hoy quizás Jesús, mis hermanos, el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros. Eso no fue para Pedro nada más. Fue la palabra que quedó para que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Para que nosotros
camináramos en cuanto a esto y saber que todas las cosas que sucedieron son ejemplos para nosotros, ¿verdad? Hoy, mis hermanos amados, hoy quizás el Señor nos está diciendo lo mismo que a Pedro. Miguel, ven para acá. Hay algo que te quiero decir. El Señor, el Satanás te está pidiendo para zarandear. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? O cualquiera de nosotros, ¿verdad? Me puede estar diciendo a mí. Te está pidiendo para zarandearte. Es una preparación, ¿verdad? Es un aviso para prepararnos. ¿Quién le avisó a Job que le iba a pasar lo que le iba a pasar? Nadie. Pero el Señor nos está diciendo hoy, Señor, nos está pidiendo para zarandearnos y lo va a hacer así de esa forma, como lo acabamos de decir. Satanás te está pidiendo para zarandearte como a trigo y Dios quiere limpiarte a través de tu ser. Ahora, ¿cuál será el instrumento que use para hacerlo? ¿Tú cuál crees que sea el instrumento que Satanás en tu vida personal vaya a usar o esté usando ahora mismo para zarandearte? Para zarandear el trigo se usa el palo. ¿Cuál es el instrumento que Satanás va a utilizar en mi vida y yo poder estar más apercibido? O muchas veces ni siquiera ustedes saben cuál es, porque aún de mis pecados, Señor, dímelos y líbrame de ellos, o muéstramelos, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algunas cosas para saber cuál es el instrumento que puede usar Satanás, o puede estar usando ahorita mismo. Y el instrumento puede ser tu falta de motivación. Hermano, la falta de motivación a la palabra de Dios, a estar pues en la comunión con el Señor, la falta de motivación de escuchar la verdad bíblica, de cambiar en el corazón, de poder ser una nueva criatura en Cristo Jesús, la falta de motivación por atender las cosas del Señor es una forma de zarandear. Y tú no te estás dando cuenta, tú te ves en la comodidad de tu casa, en la comodidad del pecado, en la comodidad de las cosas, y tú ves la falta de motivación como otra cosa externa, pero tú no ves que este mismo demonio zarandeándote y tú estás allí. Dale, pégame más, dale, que me gusta. Otro instrumento que puede usar el enemigo puede ser el engaño. El engaño, mis hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuántas personas son engañadas por otras cosas, verdad? Y aprenden a vivir con el engaño más que con la verdad, porque con el engaño se sienten más cómodos. El engaño puede ser un instrumento usado por Satanás para desviarte, para apagarte, para tenerte allí sujeto a su voluntad. También otro instrumento puede ser el egoísmo. El egoísmo es un instrumento. Cuando somos egoístas, mis hermanos, para con nuestro entorno familiar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, es un instrumento de Satanás que está usando para zarandearnos. Otro instrumento que puede usar el enemigo para zarandearnos son los celos. Puede ser la venganza, puede ser el odio, puede ser la envidia, pero también, mis hermanos, otro instrumento que está usando el diablo, que el Señor lo reprenda, para zarandearnos, es el placer, es la sexualidad, mis hermanos. Es el adulterio, es la fornicación. El diablo te está zarandeando a través de la lujuria y también de la avaricia, mis hermanos, y de todas estas cosas, y tú lo estás viendo como un placer. Y tú lo estás viendo como que me gusta eso, lo que el diablo está haciendo para mí. Y no te estás dando cuenta, o no nos estamos dando cuenta, que es un propósito en el cual Dios quiere que tú resistas al diablo y puedas entonces tener victoria en Cristo Jesús. Pero nosotros estamos cómodos muchas veces, hermano, con todas estas cosas. Por eso es que estas enseñanzas tratan acerca de estar preparados para la verdadera batalla. Y esta es la verdadera batalla, mis hermanos. La envidia, los celos, el odio, la venganza, la sexualidad, el adulterio, la fornicación, la lujuria, la avaricia, el pecado en general. Pero también otra forma de que el diablo esté usando para zarandearnos son las enfermedades, como le pasó a Job. Luego, ¿verdad? Pueden ser las tragedias, pueden ser las pérdidas, mis hermanos.
tanto económicas como humanas. En eso también hay un propósito de Dios. Hermanos, si nosotros nos ponemos aquí a nombrar, muchos serían los instrumentos que el enemigo utiliza y muchas las formas que usa el enemigo a diario para engañar y para destruir la confianza de la gente. Y en eso estamos siendo probados. Y en eso estamos siendo nosotros también capacitados en cuanto a ser modelados de nuestro propio carácter. Jesús le dijo a Pedro, luego de que le dijo que el enemigo lo estaba buscando para zarandearlo. Y aquí está nuestra confianza. Y aquí estaba la confianza de Pedro. Y esto es lo que yo quiero que tú veas, mis hermanos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, es cierto esto, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti, perdón, para que tu fe no falle. ¿Qué quiere decirnos esto? El Señor está en el asunto. Dios está en el asunto. Dios está en medio de todas las cosas. Ahí estaba el Señor diciéndole a Pedro, yo he rogado delante de ti al Padre para que tu fe no falle y para que te fortalezca y para que puedas resistir al enemigo, para que puedas resistir al diablo. Resiste, te dice el Señor. Resistan, le dice el Señor a cada uno de ustedes. Esta es la batalla. Esta es la verdadera batalla, pero necesita Dios que resistas. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos nosotros, mis hermanos? Poniéndonos un casco, un chaleco y agarrando un arma. Literal, no, mis hermanos, sino sometidos a Dios, ¿verdad? Y así nosotros podemos hacer que el enemigo huya de nosotros. Confíen, mis hermanos, que al final, dice el Señor, allí estaré contigo y no te abandonaré jamás, dice el Señor. No te abandonaré jamás. Mis hermanos, muchos conocen la historia. Le quitaron lo que le dije, ganado, le quitaron a sus hijos, a sus criados, a sus camellos, le mataron a las personas a que él amaba, dice la palabra de Dios, que un viento fuerte derribó su casa y murieron sus hijos aplastados. Más aún, más adelante en el capítulo 2 dice que su cuerpo se llenó de llagas, ¿verdad? Se llenó de llagas a causa de la enfermedad. El pobre hombre tenía que rascarse con piedras porque no soportaba, ¿verdad? Su mujer lo dejó también y lo incitó a que se quitara la vida y que maldijera a Dios. También, ¿cómo puede ser posible que tú estás donde estás y todavía sigas creyendo en Él y haciéndote pasar por un hombre bueno? Muérete y maldice a Dios, le dijo la señora. Y con todo eso, mis hermanos, y es el mensaje para finalizar y para cerrar, con todo eso, la respuesta de Job no dejó de ser la misma de siempre, mis hermanos. Con todo esto, exclamó Job, nada he traído a este mundo. Nada he traído a este mundo, yo no llegué con nada, yo no llegué con lo que tengo, yo no llegué con lo que tenía, con todas esas cosas que tenía. Eso me lo dio Dios. ¿Cuántos sabían que lo que ustedes tienen se lo dio Dios? Ustedes no llegaron con nada de eso y tampoco se van a ir con nada de eso. Ahora, Job estaba diciendo eso, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Él lo entendía, mis hermanos, y estaba tranquilo en cuanto a eso. Tenía paz en su corazón en cuanto a eso. Nada se iba a llevar. Él había llegado así como uno llega, se va. Bendigo a Dios cuando Dios me da, pero también tengo que bendecirlo cuando me lo quita. ¿Qué estaba pasando en la mente de Job en ese momento, mis hermanos? Él sabía que Dios estaba en el asunto. Él sabía que eso era un ataque, ¿verdad?, maligno. Era un ataque del demonio, pero que venía a través de la soberana voluntad de Dios. Y él lo dijo, bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios por mis camellos, bendigo a Dios por mis criados, bendigo a Dios por mi vida, bendigo a Dios por todas las cosas. Gracias, Señor, por todo lo que me diste, pero también, Señor, te bendigo por lo que me quitaste. Porque sé que a través de lo que me estás quitando hay un propósito, Señor. Y es que yo pueda ser modelado más hacia tu perfecta voluntad. Y a pesar de todo lo que había sucedido, dice la palabra, y es importante tenerlo en cuenta, Job nunca ofendió a Dios ni le echó la culpa. Voy a volver a repetir esto, mis hermanos. A pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios. Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Porque Job,
sabía, mis hermanos, el proceso por el cual Dios podía pasarlo y Dios podía permitir. Job sí que sabía pelear la batalla, mis hermanos. ¿Cuántos quieren pelear la batalla como Job? No queremos que nos pase nada de esas cosas, pero con todo lo que acabo de decir, que nos enseñe el Señor a pelear la batalla como Job la peleó, la buena batalla de la fe, mis hermanos. Puede que usted esté sufriendo, no sé cuál sea la circunstancia suya, o que conozca a alguien que esté pasando por alguna circunstancia, porque alguien que sí esté sufriendo, mis hermanos. Pero lo que sí yo puedo decir es que usted no tiene la menor idea de por qué. A veces estamos sufriendo, a veces estamos pasando y lo que hacemos es preguntarnos por qué, Señor. No tenemos la menor idea por qué. Puede que como nación, mis hermanos, como país estemos pasando o hayamos pasado por muchas aflicciones, circunstancias difíciles. Gente se ha ido, estamos pasando por circunstancias fuertes y hemos pasado por muchas, pero no tenemos idea de por qué. ¿Por qué no saben? ¿Quién conoce todas las cosas? ¿Quién sabe por qué? Nadie, mis hermanos. No sabemos por qué. Al ver el ejemplo de este hombre, de Job, que narra la Biblia, puede ser una historia bíblica, lo que usted quiera, puede ser a otra persona, pudo haber sucedido hace mucho tiempo, pero a mi modo de ver no deja de poder ser una realidad en nuestra vida. Al ver ese ejemplo, podemos nosotros, hermanos amados, encontrar consuelo, encontrar ánimo y esperanza. ¿Ven? Encontrar consuelo, ánimo y esperanza. El apóstol Pablo escribió en primera de Pedro 4:19. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que encomienden sus almas al fiel creador, haciendo siempre bien. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios. ¿Cuántos sabían que hay gente que no sufre que sufre no por voluntad de Dios, sino porque quiere? ¿Cuántos sabían, mis hermanos, que hay gente que está sufriendo porque ha hecho cosas que no estaban según la voluntad de Dios, sino según sus propios propósitos, según sus propios placeres, según su propio entendimiento, mis hermanos? Por eso es que la Biblia es clara. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios. No puede ser posible que haya gente sufriendo porque quiere y entonces diga que es voluntad de Dios. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel creador, haciendo una vez el bien, 2 veces el bien, haciendo siempre y de continuo el bien, mis hermanos. Ahora que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder cultivar esa actitud, no solamente por un tiempo, sino como un estilo de vida. Una actitud de soportar, una actitud de resistir, una actitud de ver, mis hermanos, que detrás de todas las cosas Dios está obrando a nuestro favor. A todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su propio bien. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para despedir este tiempo y colocar nuestras vidas en manos del Señor, mis hermanos. Y que el Señor, en medio de las circunstancias, mis hermanos, sea la que sea, hay veces, mis hermanos, que sucede que ya pasó la tormenta, pero hay algo que aprender, mis hermanos. No puede ser posible que a veces Dios nos sacó de alguna circunstancia y seguimos en la desobediencia, mis hermanos, y seguimos en la rebeldía, y seguimos en la misma línea que antes llevábamos. Ya el Señor nos procesó, gloria al Señor, salimos bien de las circunstancias, pero aún seguimos pegados a una realidad que hemos nosotros creado a través de nuestra propia percepción, mis hermanos. Pero no es la voluntad de Dios que sigas así y continúes el mismo camino. Hay momentos en los que Dios está permitiendo por su misericordia el que podamos salir de la tormenta, mis hermanos. Pero hay que aprender de la tormenta también. Hay que poder madurar en cuanto a lo que Dios quiso enseñarnos, mis hermanos. Hay cosas que Dios va a permitir para nuestro bien, pero es necesario que nosotros podamos ser un ejemplo para los que nos rodean, mis hermanos, de un testimonio bien y claro de lo que Dios hizo en nuestras vidas. O sea, no puede ser que estemos pasando por alguna circunstancia y no aprendamos, mis hermanos.
y caigamos otra vez en la misma situación. Eso no lo quiere el Señor. Eso no lo quiere el Señor. Dios obra porque Dios es misericordioso. Al final, la misericordia de Dios prevalece. Pero necesitamos crecer, amados hermanos, en un carácter modelado a la estatura de Cristo, a la estatura de nuestro gran Dios, mis hermanos. Crecer en nuestra paciencia. ¿Cuánta paciencia nos hace falta, mis hermanos? Bueno, hermano, lo que pasa es que usted no sabe cómo es mi vida y usted no sabe qué es lo que me toca a mí o con lo que tengo que lidiar a diario. Yo no lo conozco quizás, pero Dios sí lo sabe y lo conoce. Y Dios quizás está permitiendo todavía eso en tu vida y ha pasado tanto tiempo porque necesita que tú puedas crecer en cuanto al propósito que Dios quiere en tu vida. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, mis hermanos, en vez de sentirnos abandonados por el Señor, más bien sintámonos amados. Es difícil uno plantearse eso en su mente. ¿Cómo yo puedo estar pasando por una circunstancia, por una enfermedad, por un dolor y estar siendo amado por Dios al mismo tiempo? Es difícil nosotros poder pensar en eso. Pero Dios está obrando allí, mis hermanos. ¿Qué pasó con la vida de Job? Dios obró. Nunca lo maldijo, nunca se arrepintió de servir al Señor y estuvo allí siempre y el Señor lo bendijo. Después, el Señor lo hizo crecer en cuanto a su carácter, mis hermanos. La bendición del Señor, mis hermanos, no es material, olvídense de eso. Bueno, yo voy a permitir que esto pase porque yo sé que de repente el Señor me va a dar un carro, o me va a dar una casa, o me va a dar esto o lo otro. No, mis hermanos amados. La bendición del Señor es una bendición espiritual primeramente. La bendición del Señor, mis hermanos, es obrar en favor a que tu carácter sea moldeado. Es obrar a que tú seas más y más, cada día te parezca más y más a Cristo, ¿verdad? Y dice el Señor, aprende de mí, ¿verdad? O aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que yo no, pues mi motivo no es tomar la causa por mis propias manos, sino que yo puedo descansar en aquel en quien puede sacarme de esta circunstancia, y Él es el que tiene la soberanía y el pleno control sobre todas las cosas. Cuando nosotros estamos caminando así, mis hermanos, cuando nosotros sabemos pues que a veces el mismo pecado que nos satisface es parte de la prueba del Señor, nosotros estamos siendo inteligentes en el Señor, mis hermanos. Estamos siendo sabios con toda sabiduría que viene de lo alto, mis hermanos. Así que el Señor nos siga ayudando y que esta palabra, mis hermanos, que hoy pues compartimos, pueda ayudarnos a edificar cada uno de nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar en las manos del Señor todas nuestras circunstancias. Y no solamente las nuestras, sino los procesos de otras personas que conocemos, ¿verdad? Muchas veces hay gente que uno conoce y está pasando por circunstancias y anda desesperado. Pero poderle decir a esta persona, tranquilo, que Dios está contigo, que Dios no te abandona y que Dios está obrando a tu favor. Adelante, ánimo, que tu fe no desmaye y que puedas resistir este camino pues por el que el Señor está permitiendo que te estés pasando. Y así entonces nosotros darle descanso a ellos a través de la palabra y tener descanso también para nuestras almas. Señor amado, gracias, Señor. Gracias. Eleva una oración al Señor y dile, Señor, gracias, Padre, por esta circunstancia por la que estoy pasando, Señor. Ha sido fuerte, Señor. Ha sido difícil, Señor. Tú conoces, Señor, que hasta he llorado quizás por las circunstancias por las cuales he pasado, Señor. Tú conoces, Señor, que ha sido difícil para mí, Señor, vivir todas estas circunstancias de escasez, vivir estas circunstancias de enfermedad, vivir estas circunstancias, Señor amado, en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mi madre, con la gente que tengo alrededor. Ha sido difícil, Señor, pero tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Ahora yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que fortalezcas mi vida, Señor, que me ayudes a resistir, Señor, que me ayudes, Señor, a saber y entender, amado Dios, que tú tienes el control de todas las circunstancias, Señor, y que a veces, Señor, puedo estar siendo, Señor, procesado, puedo estar siendo zarandeado, Señor amado, por el enemigo, pero ayúdame a aguantar, ayúdame a resistir, Señor, y a tener gozo, contentamiento en mi corazón, Señor, sabiendo que tú nunca me abandonas, Padre.
Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Oh, Señor, aumenta su ánimo, aumenta su fe, Señor, y bendícelos, amado, a ellos con toda bendición espiritual, Señor. Amado Padre, apártalos de las tentaciones, Señor. Apártalos, Señor, de alejarse de tus caminos, Señor, y que ellos, Señor, puedan ser obedientes a tu voluntad, Señor, amado. Oh, Señor, llévalos con bien hasta cada uno de sus hogares. Amado Dios, que lo que has puesto en sus manos, en sus corazones esta mañana, Señor, que nadie lo pueda arrebatar, Señor, sino que ellos puedan siempre atesorarlo y puedan ponerlo por obra en cada una de sus vidas. Que cuando se encuentren en la prueba, Señor, sepan, Señor, que tú a veces usas el mal, Señor, para nuestro propio bien, Señor amado. Enséñanos a ser sabios, enséñanos a ser entendidos de los tiempos y enséñanos a ser obedientes a tu santa y soberana voluntad, Señor. Bendice este día, Señor. Llévanos con bien a cada una de nuestras casas. Bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a nuestra iglesia. Yo, Señor, y nuestros hermanos, la iglesia, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todas las cosas las pedimos confiadamente, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso, Señor.